Continúa el Champion Chess Tour 2024 y en la primera semifinal de ganadores del Crunch Labs tenemos nuevamente un emocionante match entre el gran maestro Maxime Vachier-Lagrave contra el número 1 del mundo Magnus Carlsen. Y ojo con el gran maestro francés, que aunque quizá no está pasando por su mejor momento, sigue siendo uno de los rivales que más se les complica al noruego. Y es que ha sido uno de los pocos que ha podido ganarle una final en este tipo de torneos a Magnus Carlsen. Además, sigue demostrando su enorme fuerza por partidas como la que están a punto de ver. Y es que, bueno, pocos jugadores pueden plantearle cara de esta manera al número 1 del planeta. Así que pónganse cómodos y disfruten de esta espectacular partida. No sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video si es que les gusta, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas emocionantes partidas. Con las piezas blancas, en esta que fue la segunda partida de la semifinal, el gran maestro Maxime Vachier-Lagrave iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, tenemos una apertura española, A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1 y B5. De momento todo muy teórico, alfil B3 aquí por parte de Vachier-Lagrave, enroque de Magnus Carlsen, H3, alfil B7, D3 y ahora D6. Bueno, Magnus aquí decide ser un poco cauteloso, ¿no? Y es que también se suele jugar D5 sacrificando un peón. ¿Cuál es la idea? Bueno, que tras E por D viene caballo por... Y si caballo por E5, viene caballo D4. A cambio del peón, las negras logran cierta iniciativa. Buscan la pareja de alfiles de las blancas y liberan la gran diagonal blanca para que el alfil se haga mucho más fuerte. Pero tras la jugada D6, las cosas se mantienen muy sólidas. A4 por parte de Vachier-Lagrave, caballo A5 de Magnus Carlsen, que sigue presionando al alfil de su rival. Alfil A2, el francés simplemente se retira. C5 por parte del noruego, caballo BD2, dama C7, caballo F1, jugada típica para llevar el caballo a G3 o a E3 y buscar la casilla F5. Y ahora B4 por parte de Magnus, que decide quizá bloquear un poco la posición y buscar B3. En este momento, Vachier-Lagrave decide jugar alfil D2 precisamente evitando la jugada B3. Y es que en caso de caballo E3 directamente, vendría B3. Y las negras están dispuestas a sacrificar un peón con tal de eliminar al alfil de casillas blancas. Por ejemplo, si alfil por B3 viene caballo por y tras C por B3, ojo, no es que las blancas estén mal. Pero bueno, las negras se quedan con la pareja de alfiles y aunque las blancas tienen un peón de ventaja, pues está doblado en la columna B. Por eso Vachier-Lagrave decide jugar alfil D2, alfil C8 por parte de Carlsen, que va a cambiar de diagonal. Sabe que, bueno, esta difícilmente se va a abrir por los momentos. Caballo E3, buena jugada de Vachier, buscando la casilla F5. Alfil E6 y caballo F5. Ahora es Vachier el que le propone cambiar el alfil por el caballo a Magnus Carlsen, pero el noruego lo rechaza y juega caballo C6. En realidad, la mejor opción era alfil por F5. Y tras peón por, entonces dama D7 presionando el peón de F5. Pero tras caballo C6, C3 por parte de Vachier-Lagrave, tratando de presionar ya el flanco de dama. Y ahora Magnus comete quizá la primera imprecisión de esta partida. Juega alfil por A2. Lo correcto, de nuevo, era alfil por F5 y dama D7 para buscar al peón. El problema de esta jugada es que ahora el caballo en F5 queda demasiado fuerte. Torre por A2 por parte de Vachier-Lagrave, B por C3 de Magnus Carlsen, B por C3 de su rival, torre FB8 y D4. Y bueno, finalmente las blancas son las primeras que rompen en el centro. Magnus juega alfil F8, retirando su alfil de la amenaza del caballo. D por C5 de Vachier-Lagrave, D por C5 de Magnus Carlsen, alfil G5, caballo E8 y caballo E3. Ahora Vachier va a cambiar de casilla. Al retirarse el caballo de F6, deja la casilla de 5 disponible. Caballo de 6 por parte de Carlsen, que ahora presiona el peón de 4, pero caballo de 5. Con esta jugada las blancas atacan la dama y al mismo tiempo defienden el peón con la torre. Dama B7 por parte del gran maestro noruego, caballo de 2 del francés, que ahora quizá busca llevar su caballo a C4 en algún momento, liberar la torre. Caballo A5 por parte del número 1 del mundo y ahora dama G4 de Vachier-Lagrave. El francés se lanza con todo a atacar por el flanco de rey, aprovechando que la dama de Carlsen está un poco lejos. Técnicamente es mejor aquí dama C2 y tras H6 entonces alfil E3, pero parece una posición un poquito más pasiva. En cambio, dama G4 ya crea algunos problemas
Y aquí el mismísimo Carlsen se equivoca, pues juega dama C8, que es un error. La posición no es fácil, pero había que jugar en realidad F5, tratando de aprovechar que al caballo lo sostiene el peón. En caso de dama F3 vendría F4 cerrando un poco la posición y bueno, quizá aquí las negras logran limitar un poco el ataque de las blancas. En cambio, tras dama C8, Bachir-Lagrave juega dama por dama, caballo por y alfil de 8. Buena jugada por parte del francés. Se amenaza el caballo de A5. Caballo C6 por parte de Magnus Carlsen, alfil C7 de Bachir-Lagrave que ahora ataca la torre aquí del noruego y ahora torre B7. Obviamente buscando quitarse de la amenaza y tratando de presionar al alfil. Lo que pasa es que lo defiende el caballo en D5 que está muy bien colocado en esa casilla. Caballo C4 por parte de Maxime Bachir-Lagrave, ataca el peón central del rival. F6 de Magnus Carlsen defendiendo. Y ahora A5. Quizá en este momento es mejor torre a A1. ¿Cuál es la idea? Bueno, si torre A7, viene alfil B6 y el alfil sigue perfectamente defendido por ambos caballos. En cambio, tras A5, aunque busca defender la casilla B6, le da algunas oportunidades a Magnus que juega caballo 8 a 7, buscando ahora la casilla B5 que ha quedado un tanto débil tras el movimiento del peón. Alfil B6 por parte de Bachir-Lagrave, caballo B5 de Magnus que no desaprovecha la más mínima oportunidad. Torre de 2 por parte del francés y ahora rey F7 del noruego. Algo mejor aquí era caballo E7, ¿no? Tratando de presionar y es que recuerden que el caballo en D5 es el que sostiene al peón de C3. Tras, por ejemplo, torre 3 viene rey F7 y bueno, ya la presión es un poco más grande. Pero tras rey F7, torre D1 por parte de Bachir-Lagrave, torre C8 de Magnus Carlsen y G3. Una jugada aquí un poco dudosa de Bachir-Lagrave. Era mejor en este momento torre D3 para defender el peón, liberar al caballo. Y en caso de caballo E7, entonces caballo DE3. No hay por qué cambiar los caballos. Tras la jugada G3, caballo E7 de Carlsen. Ojo que aquí la jugada correcta era torre D7 buscando simplificaciones en caso de que el caballo se retire. Tras, por ejemplo, caballo E3, viene caballo E7 buscando cambios. Pero tras la jugada caballo E7, caballo DE3 por parte del gran maestro francés, torre C6 del noruego y torre D3. Fíjense que aquí la jugada caballo D6 era durísima, ¿no? Obviamente es única caballo por o si no se caería la torre. Y tras torre por y torre por, la posición de las negras es sumamente restringida. El caballo pues no tiene muy buenas casillas. Supongamos que se juegue algo como caballo F5 para buscar simplificaciones. No funciona. Aunque la torre está atacada, el caballo recaptura defendiendo la torre. Tras la jugada torre D3, que fue lo que hizo Bachir-Lagrave, caballo C8 de Magnus Carlsen presionando al alfil, rey G2 por parte de Bachir-Lagrave y caballo D6. El alfil está perfectamente defendido. F3 por parte del francés, rey E6 del noruego, rey F2, H5 y rey E2. Parece que Bachir-Lagrave quiere poner a trabajar a su rey. Torre D7 por parte de Magnus Carlsen, F4 de Maxime Bachir-Lagrave, E por F4, G por F4 y ahora torre B7. Un error aquí bastante grave de Magnus Carlsen en el apuro de tiempo. Y es que lo correcto para mantener la posición más o menos equilibrada era G6. ¿Cuál es la idea? Evitar la jugada de F5. En caso de rey F3 viene H4 y bueno, mientras se mantenga limitada esta jugada no parece haber mayores problemas para las negras. ¿Qué sucede? Que tras torre B7, Bachir-Lagrave jugó F5 jaque. El rey tuvo que retroceder y ahora E5 es una jugada mortal. No se puede capturar el peón porque se recaptura con el caballo dando jaque y caería la torre en C6. Y tras caballo por C4, que fue la que hizo Magnus Carlsen, pues Bachir-Lagrave jugó caballo por. Sigue la misma amenaza, no se puede capturar el peón o entraría el caballo. Rey G8 por parte del gran maestro noruego, E6 del francés que crea un peón pasado y ahora G6. En esta posición ya Magnus está totalmente amarrado, ¿no? Pocas veces un jugador puede pues inmovilizarlo de esta manera. Torre D7 por parte de Bachir-Lagrave que ataca la torre. Torre B8, Magnus evita cambiar, ya que, bueno, si torre por D7, vendría E por D7 y el peón no puede ser detenido. En cambio, tras la jugada torre B8, torre G1 por parte de Bachir-Lagrave, ahora atacando el peón de G6, G5, último recurso aquí de Magnus, rey D3 y fíjense que tras la jugada
Caballo D6, las negras cometen el último error. ¿Por qué? Bueno, aquí lo mejor era alfil G7, ¿no? Intentando aguantar, aunque, bueno, esta posición es muy triste para las negras. Tras, por ejemplo, torre 1 vendría torre 8 y, bueno, de momento se mantiene el control sobre el peón libre. En cambio, tras la jugada caballo D6, Bachier-Lagrave jugó caballo por D6 y tras torre por, Bachier-Lagrave aquí remató de manera fantástica, ¿no? Y jugó rey C4, simplemente dejando a las negras totalmente perdidas. Se amenaza capturar el peón de C5, no puede ser defendido. Y en caso, por ejemplo, de torre por D7, vendría peón por amenazando coronar, alfil E7, torre E1 atacando el alfil, rey F7, pero tras alfil por C5, alfil por y rey por, el rey se va a acercar a apoyar al peón para que corone y el rey negro está cortado. Más allá de que haya un peón que puedan crear aquí, o un peón pasado que puedan crear las negras, el peón blanco está demasiado cerca de coronar y las negras van a perder. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Como les dije, pocos rivales le pueden jugar hacia Magnus Carlsen, ¿no? Dejarlo tan inmovilizado, pero Bachier-Lagrave es uno de ellos. Les comento que este match estuvo épico y tuvo que irse hasta la partida Armagedón luego de que cada uno de estos jugadores tuviera 2 victorias por lado. Simplemente brutal. Esa partida de Armagedón la veremos más adelante, así que si no se la quieren perder, como siempre, me pueden apoyar primero que nada dándole un buen like a este video si es que les gustó, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas y el desenlace de ese Armagedón. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.